De inmediato pasamos al análisis de este particular, por eso me acompaña en esta ocasión el abogado Raimundo Capchi. Él es experto en temas de Medio Oriente. Le damos una vez más la bienvenida, profesor Capchi, a Telesur. ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, ¿considera usted que se justifica esta denuncia por parte del gobierno ruso en torno a presuntas campañas de manipulación por parte de Occidente? Usted que es tan conocedor de la realidad del Oriente Medio, ¿estamos hablando de algo nuevo? Mira, Rey, llevamos 5 años presenciando una mentira mediática bien orquestada por Occidente, por los países de la OTAN. Y hoy en día, frente a 22.000 ataques por parte de la coalición comandada por los Estados Unidos, sedicente, luchando contra Daesh. Sin embargo, Daesh se expandía aún más y se movía de un lugar a otro y los satélites de los Estados Unidos no daban con ellos. Viene Rusia con ese gran líder del siglo XXI, Putin, y emprende una verdadera lucha contra el terrorismo. Y entonces, en 3 días logró asestar golpes certeros contra Daesh y contra el terrorismo en general. Yo no quiero hacerle juego al imperialismo y a la OTAN y decir Daesh. En Siria hay 3.000 organizaciones que llevan nombres diferentes, pero todos son terroristas internacionales y como tal debemos tratarlo. Entonces, frente al fracaso de Occidente, en casi un año y 2, 3 meses, no poder matar a uno solo, no pudo liberar ni 1 centímetro cuadrado, ni en el territorio sirio, ni en el territorio iraquí, entonces vienen con su mentira. Pero Dios es grande. Cuando arman toda una zampablera y el presidente Putin le dice, señores, dígame dónde están estos civiles, dónde están o dónde está esa oposición que ustedes dicen para coordinar con ustedes y no matarlos, no bombardearlos, etcétera, y hasta el día de hoy no le han presentado una sola prueba. Pero profesor, estamos hablando de medios que tienen una alta incidencia en la opinión pública internacional, como por ejemplo The New York Times, The Independent, The Telegraph y la cadena televisiva ABC. Entonces, ¿usted cree que se prestarían estos medios occidentales a semejante campaña de manipulación? A esa guerra mediática, como le dice Rusia. Nadie más que estos medios se prestarían para estos hechos. Y en un momento donde yo decía que Dios es grande, Estados Unidos acaba de bombardear ex profeso a un hospital en Afganistán y mata a 12 médicos. Y de eso no se habla. Médicos sin frontera. No se puede hablar porque esa campaña mediática contra Rusia precisamente viene a estar en el mismo momento en que quien ha asesinado a mansalva es la aviación estadounidense y de la OTAN y no precisamente Rusia. Usted se estaba refiriendo, profesor, justamente al avance de esta operación rusa sobre territorio sirio desde el aire. Es bueno aclararlo porque son operaciones aéreas. Desde el 30 de septiembre, y tenemos un mapa que nos puede acompañar en este sentido, hasta la fecha, Rusia ha destruido por lo menos 49 puntos, entre ellos las ciudades de, usted sabe el árabe mucho mejor que yo, voy a hacer la intención acá de pronunciarlo lo más correcto posible, Talbiza, Rastan, Latamina, Tal Wazid, Kastun, Al-Siria, Kafr Nabil, Yezar al-Shugur, entre otras. Todas ubicadas en las provincias ocupadas por los extremistas como Deir al-Sur, Raqqa, Hasakeh, Alepo, Homs y Hama. Aquí tenemos el mapa de Siria. O sea, prácticamente están esparcidos por todo el país. Absolutamente, absolutamente. Y precisamente la aviación siria, es decir, la aviación rusa. Sí. El señor Putin dijo desde el principio, no se puede luchar en contra de Daesh en Siria ni contra el terrorismo a menos que se haga eco con la única fuerza terrestre que está combatiendo al terrorismo en Siria y es el ejército, el glorioso, si me permite, el glorioso ejército sirio que lleva 5 años en estas tareas. Y entonces, razón por la cual Rusia utiliza su aviación para mermar la fuerza de estos terroristas. Entonces,
vemos que en Deir ez-Zor, precisamente una zona de Raqqa, por cierto, donde ellos tenían prácticamente su comando principal de terroristas, ¿correcto? Entonces lo han bombardeado ya varias veces la aviación rusa en Hama y Homs, dos grandes ciudades. Por cierto que en las dos ciudades se había llegado a un acuerdo entre el gobierno legítimo de Siria con las autoridades locales, y desde hace varios meses no había lucha prácticamente dentro de Hama y Homs hasta que llegó esa avalancha de Daesh, auspiciado y apoyado por Turquía, por Arabia Saudita, por los países de la OTAN, etc. Hoy en día nos acaban de informar que en una ciudad donde se iniciaron los problemas hace 5 años, un poco menos de 5 años, en Daraa, que está cercana a la frontera jordana y cercana a la frontera de la Palestina ocupada, mal llamada Israel. Entonces, hoy en día, más de 1000 terroristas se entregaron con sus armas. ¿Qué lectura tiene eso? Tiene lectura de que antes, por el dinero, se prestaban para cualquier cosa. Era un paseo apoyado por Estados Unidos, por Jordania, por Turquía, etcétera. Era un paseo, hasta cierto punto robaban, secuestraban, recibían dinero, etcétera, y de repente se ha convertido Siria en una tumba para el terrorismo internacional, como lo ha decidido en primer lugar el gobierno legítimo de Damasco, con su ejército glorioso, y ahora con el decidido apoyo, con la verdadera lucha antiterrorista por parte de país grande, es Rusia. Y quiero decir algo más, sí. Rey, si me permite. ¿Cómo no? De casi 100 países que se han prestado para confabularse en contra de Siria, en forma directa, como es el caso de Arabia Saudita, de Turquía, de los países de la OTAN, algunos países árabes, etcétera, y otros países que se han prestado para enviar terroristas a través de sus fronteras, armarlos, financiarlos, etcétera, etcétera. El único país que puede decir, yo estoy interviniendo en Siria, en primer lugar, con el permiso y la solicitud del gobierno legítimo de Siria. Y también ratificado por el Consejo de Seguridad de la ONU. En segundo lugar, está esa participación rusa enmarcada dentro de los principios del derecho internacional. Y en tercer lugar, está enmarcada dentro de la Carta misma de las Naciones Unidas y de una resolución de las Naciones Unidas para luchar en contra del terrorismo. Sin embargo, ve que los países que no poseen esto y dicen estar bombardeando a los terroristas en Irak y en Siria, entonces los vemos que no está asentada su intervención en el derecho internacional, contraria a la Carta de las Naciones Unidas, no cuentan con la anuencia del gobierno sirio. Pero hay algo adicional en la posición rusa, que Rusia interviene efectivamente para acabar con el terrorismo que está haciendo estragos, ya no solo contra Siria, contra el pueblo sirio, ya no solo contra Irak y contra el pueblo de Irak y con algunos países, como por ejemplo mi país de origen, Líbano, etcétera, sino precisamente está amenazando ya muchos países, por no decir todos los países del mundo. Ahora bien, profesor, usted se refería a una declaración que más temprano se escuchaba por parte de algunas fuentes, ¿no? Estados Unidos, en este caso, y otras potencias occidentales no han podido, decía usted, erradicar a estos grupos terroristas. Perdón, yo en no dije eso. territorio No sirio. han querido. Y ahí no venía. es que no han podido, Usted no han utilizaba el querido. verbo poder, pero quería confrontarlo, porque realmente es que no han podido o no han querido. No han querido, porque es que quien da a la luz a un nené lo tiene que proteger, lo tiene que amamantar. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos y los países de la OTAN y algunos países árabes. Daesh, el terrorismo en la zona, viene a cumplir con una misión específica dentro de la posición hegemónica de los Estados Unidos. Mire, el señor Obama hace un año, para iniciar las operaciones contra el terrorismo,
contra el terrorismo, pero en Irak contra Daesh, en Siria contra el gobierno sirio, el legítimo gobierno sirio. Entonces nos anuncia de que es una guerra larga y va a durar casi 10 años. Sin embargo, nosotros vemos hoy en día... Rusia echa por tierra esta propuesta. Totalmente. Totalmente. Y si ellos no intervienen en contra, y Dios quiera que no vaya a haber ningún error de cálculo por parte de ninguno de quienes tienen los aviones en los cielos de la zona, entonces, mire, ya podemos nosotros decir en forma fehaciente, ya empieza el conteo regresivo en cuanto a la lucha en contra de Daesh y del terrorismo en el Medio Oriente. Vale decir que ya podemos hablar de un plazo fijo, que la humanidad puede decir por fin nos hemos liberado de ese terrorismo creado gracias a la política del caos creador propalado por los Estados Unidos. Y se da cuenta justamente a través de esos reportes de prensa que el gobierno ruso está denunciando como cómplices de una campaña mediática. Mire, yo tuve la oportunidad de ver el canciller, otro gran personaje, el señor Lavrov, y entonces mostrando en una pantalla una foto que presenta los medios internacionales de un niño con su madre, muerto el niño, un pobre niño muerto, y era una foto que se había divulgado de un niño muerto, otra de las víctimas del terrorismo internacional, pero 5 días antes del inicio de la primera operación de Rusia. Es que el propio presidente Putin lo decía, ya tenían las fotografías de las presuntas víctimas antes de la aviación rusa llegar a Siria. Ustedes la pasaron, por cierto, en la pantalla de Telesur. Sí. Entonces, la guerra no es guerra nada más en aviación, ni en tanques, ni en misiles. La guerra más mortífera es esta guerra en contra de nuestra conciencia, en contra de nuestra memoria, que nos quieren tener un lavado cerebral a través de sus medios de comunicación internacional. Y por eso que cuando hago un voto de reconocimiento a un canal como nuestro Telesur, lo hago de todo corazón y creo que es el clamor de todos los pueblos del tercer mundo. Por cierto, ustedes tienen una cierta alianza con un canal libanés, árabe, Al Mayadin. Qué buenos programas están pasando. Muchísimas gracias. Y mire, gracias a esta alianza, yo he visto los mejores programas que pasaron sobre nuestro inmortal Chávez, lo pasó el Mayadin en árabe. Lo he visto inclusive una vez a las 3 de la madrugada, de tanto que me ha gustado. Por eso digo que esa campaña internacional de los medios en contra de la intervención rusa no es otra cosa que el reconocimiento de los sectores occidentales de su fracaso frente a los éxitos de la política de Putin, la política de Rusia. Y no puede ser de otra manera, hermano. Claro. Ese terrorismo amenaza.